Hay una gran diferencia entre la religión del cristianismo, de cómo se practica en el mundo occidental, y el reino de Dios que se nos revela en las páginas de las Escrituras. El espíritu de religión es una entidad demoníaca que crea una falsificación y sustitución del reino de Dios. Estas falsificaciones y sustituciones son creados por los espíritus de religión. Crea falsificaciones y sustituciones religiosas que creen y practican. Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, veremos que la iglesia dejó las raíces judías de sus raíces hebreas y fue traída al griego, romano, mundo pagano. Cuando la iglesia desobedeció los mandamientos apostólicos, en Romanos el capítulo 11 dice: no debes ser arrogante contra el pueblo judío, porque sus raíces te apoyan. El apóstol Pablo, el apóstol judío, escribió en Romanos capítulo 11 que la iglesia en Roma, al advertirles, no sean arrogantes contra los judíos. Sus raíces son las que te apoyan. Ha sido añadido a esas raíces. Ahora, si no sabes de qué estoy hablando, quiero animarte a leer Romanos capítulo 9, 10 y 11 y poner la atención particularmente en Romanos capítulo 11. Es muy importante. En este programa, Perspectivas del Reino, en el futuro hablaremos acerca de judíos o las raíces hebreas de nuestra fe. Así que no estoy diciendo que cristianos se vuelvan judíos. No estoy diciendo que los cristianos están bajo la ley. Estoy diciendo que hay un paradigma apostólico y profético, el cual es la ley para nosotros en las Escrituras. La palabra paradigma es una forma de ver las cosas desde una perspectiva. Pablo está dando a la iglesia la perspectiva de un reino sobre la relación con Israel y el pueblo judío y las raíces judías hebraicas de su fe. La iglesia no cumplió con el mandamiento apostólico. No sean arrogantes, si lo haces serás cortado. La iglesia desobedeció esto, se volvió arrogante y la iglesia fue cortada. Entró en el mundo griego y romano y fue influenciado por el espíritu demoníaco usado en las filosofías griegas, las formas de gobierno romano y las creencias paganas, y esa es la amalgama creada de la religión que conocemos en la mayoría de los lugares como el cristianismo. Ahora, ¿esto significa que debo estar en contra del cristianismo? No. Estoy en contra de las fuerzas que tomaron el cuerpo de Cristo, aquellos que creen en Jesús, fuera del reino de Dios y los llevaron a otra religión. Muchos cristianos no se basan en la Biblia. Gran parte de esto se ha construido sobre una base de la filosofía griega, que se creó en el fundamento intelectual, no una revelación del fundamento de la fe, y una fundación intelectual de la religión. Fue influenciada por la forma de gobierno romano, que es que tienes un emperador, un César que gobierna sobre todos. Eso fue inculcado dentro del sistema de las creencias de la iglesia. Así que gobiernos que no están dentro del fundamento bíblico, gobiernos de la iglesia que no fueron fundados bíblicamente, se incorporaron al cristianismo convirtiéndose en la norma, donde hay una persona liderando, una persona supervisando todo. Y por supuesto, eso se convirtió en la jerarquía católica romana, que no es bíblica. Ahora, algunos de ustedes me escuchan decir que podría pensar que esto es muy polémico, y lo es. Necesitas estudiar la historia de la Iglesia Católica y la historia del gobierno de la Iglesia Católica, y en cómo se desarrolla. Hablaremos esto en futuros programas.